noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, Arantxa Martín. Arantxa, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Es hora de hacer balance y comenzamos un año 2026 donde, bueno, los almerienses, hay una cita muy importante allá cercano al verano, cita importante en la que los almerienses van a calificar y evaluar estos 4 años de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía. ¿Cómo catalogarías este último año 25 para los almerienses? Bueno, pues Rafa, en primer lugar me va a permitir que, bueno, pues que felicite el año, ¿sí? Pues felicite el año a ti, a todo el equipo de Interalmería. No se sabe nunca dónde está la fecha de decir a partir de... Bueno, como yo no he tenido la oportunidad de dirigirme a través de vuestro medio de comunicación, sí. que en el que nos siguen muchos televidentes, muchos almerienses, pues bueno, pues aprovecho el año pues para desearle lo mejor a todos nuestros telespectadores que son fieles y que además nos siguen, y que a mí me da mucha alegría luego poder compartir con ellos esta entrevista también que hacemos en el día, bueno, o en este caso esta noche. Y bueno, por otro lado comentabas que efectivamente, bueno, pues es un año electoral, pero bueno, nosotros, yo diría que eso es para los malos estudiantes. Los malos estudiantes dejan todo para el final e intentan, pues algunos con más suerte, otros con menos, pero yo creo que en la política esto no es cuestión de suerte, esto es cuestión de trabajo. Y nosotros llevamos 7 años trabajando muchísimo desde que entró el gobierno de Juanma Moreno por la provincia de Almería. Yo creo que a Almería le ha sentado muy bien, en este caso el gobierno de Juanma Moreno. Almería estaba en un ostracismo, estaba en el furgón de cola, estaba muy olvidada por nuestra administración. Y estos 4 años han sido muy intensos de muchísimo trabajo, y yo particularmente como delegada del gobierno, la verdad es que, bueno, no voy a decir que tenemos que felicitarnos, pero es verdad que sí podemos decir que hemos venido trabajando incansablemente, todo el equipo de la delegación, de los delegados territoriales, bueno, pues por todos los problemas que tienen los almerienses. Tenemos un presidente de la Junta de Andalucía que ha venido más de 80 veces a la provincia de Almería, 80 veces que ha venido a anunciar proyectos y a ejecutarlos, que es lo más importante, y sobre todo, bueno, a conocer los problemas de los almerienses. Por lo tanto, yo me siento muy orgullosa del gobierno al que venimos representando, porque, como digo, un presidente que ha venido más de 80 veces aquí a nuestra provincia frente a otros presidentes que si venían una vez al año era todo lo más, bueno, pues yo creo que eso dice mucho, ¿no? Del interés y del trabajo y sobre todo la defensa que queremos hacer desde el gobierno de la Junta de Andalucía aquí en nuestra provincia de Almería. Tengo, para hacer balance en general, todos los temas, por ir hablando por tema a tema, sanidad, educación, etcétera, justicia, pero uno de los temas de batalla que se va a llevar a cabo, seguramente, porque está siendo noticia ahora nacional incluso, el tema de la financiación autonómica, donde el gobierno, en este caso de Pedro Sánchez, unilateralmente se reúne con un partido político de Cataluña y intenta darle más dinero, más financiación a Cataluña que a otras comunidades, lo cual quiere decir que la injusticia es supina, lo que se pone encima de la mesa. Será un caballo de batalla, pero es que la persona que lo está promulgando es una que fue consejera de la Junta de Andalucía, que es vicepresidenta actual del Gobierno de España, María Jesús Montero, y que ahora se presenta como candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía, a luchar contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. ¿Qué te parece todo lo que está ocurriendo en estos momentos con el tema de la financiación autonómica, Arantxa? Bueno, pues yo, para empezar, lo que sí que me gustaría es que de verdad intentásemos no normalizar, y yo la primera, no normalizar lo que no es normal. Y lo que no es normal es que un presidente del gobierno se siente con una persona que está inhabilitada, que se siente con una persona, bueno, pues que no deja, al final no representa el conjunto, en este caso incluso me voy ahí a los intereses de Cataluña, ¿no? Estamos hablando de un partido político, pero concretamente de una persona que, como insisto, inhabilitada, y que, bueno, pues que dice mucho, ¿no?, de los socios, de los amigos que tiene el gobierno de España, en este caso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues para llevar a cabo los designios del país. A mí me parece muy grave todo lo que está ocurriendo, pero no lo que está ocurriendo en estos últimos días o en estos últimos meses. Muy grave todo lo que está ocurriendo en los últimos 4 años, en donde, insisto, estamos normalizando cuestiones en donde, bueno, pues en países normales o en otra época en España,
desde luego, bueno, hubieran supuesto evidentemente una convocatoria de elecciones, pues para que los españoles pudiésemos evaluar qué forma de gobernar se está llevando a cabo, ¿no? Es muy grave que llevemos 3 años sin presupuesto, es decir, y que estemos buscando o intentando buscar una salida a los presupuestos a través de estos pactos oscuros, en donde no sabemos qué hay más allá detrás, porque no solo hay dinero, hay mucho dinero, mucha carga ideológica y mucho más, digamos que desigualdad de Cataluña con el conjunto de todo el territorio español. Pero sobre todo a mí lo que particularmente, ya yéndonos a lo que es el interés doméstico de Andalucía y concretamente de nuestra provincia, a mí me parece muy grave que se lleve, y además que lo haga efectivamente la que se va a presentar como candidata de la Junta de Andalucía, como es la señora Montero, y que llega a acuerdos que son lesivos para el conjunto de españoles y particularmente para Andalucía, pues yo la verdad es que no sé cómo va a explicar. Tienen a un presidente, tenemos un presidente, pero ellos particularmente un presidente del partido, que es tan frívolo, si me permiten la expresión, que no les importa ni siquiera vender Andalucía, vender Aragón o incluso vender ahora mismo a Castilla y León, que también hay procesos electorales, por tal de intentar seguir unos meses más al frente al frente del gobierno. Por lo tanto, a mí me parece muy grave. Los almerienses tienen que saber que son acuerdos de financiación con Cataluña que son lesivos para el interés de Andalucía y particularmente también para el de Almería, porque claro, estamos infrafinanciados para financiar por acuerdos electorales y políticos que ni siquiera son justos. Yo he escuchado muchas tertulias y es verdad que quien dicen ser socialistas y que proclaman la igualdad y que sin embargo nos está vendiendo y está haciendo un trato totalmente desigualitario con respecto al resto de españoles y particularmente de los andaluces y los almerienses, pues mire, yo creo que eso lo van a evaluar. Pero es verdad que nuestros telespectadores tienen que ser muy consecuentes de lo que nos estamos jugando. Claro. Y nos estamos jugando muchos millones de euros que se pueden traducir en inversiones que siguen, por supuesto, necesitando y que son justas para Andalucía y para la provincia de Almería. Lo que raya más con el tema de este es que un presidente del gobierno se reúna con una persona que no sé qué intereses tiene para decirle, oye, reúnete con el otro partido político, Esquerra Republicana, con Junts, para que, a ver si me dicen que sí, para que podamos llegar a acuerdos. Sí. O sea, es una cosa, ¿en calidad de qué va esa persona? Sí, es que da igual, sé que nosotros nos enfrentamos ante el presidente del gobierno de España más embustero de la historia de la democracia. Es decir, y lo digo con todas las letras, porque cuando dice una vez ha dicho blanco y después ha dicho negro, que no se iba a negociar con los nacionalistas y después se negoció, que no se iba a sentar con Bildu y tienen pactos incluso casi no de gobierno, pero sí de gobernabilidad por lo menos en el Congreso. Es decir, o sea, constantemente están diciendo una serie, ahora se están sacando de la manga una serie de medidas para la vivienda, que es uno de los principales que contaron el año pasado. Problemas, efectivamente, sí, que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Es decir, estamos ante una situación que yo, de verdad, a veces que prefiero no mirar de despeñaperros para arriba. Yo, como delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, humildemente digo, mira, nos vamos a dedicar a seguir trabajando, porque es que ponerse a hablar de las incongruencias de un partido que nos está gobernando en este momento y que bueno y que nos está llevando a la deriva que está llevando este país, como digo, pues particularmente Andalucía y Almería, pues nosotros de verdad pues preferimos de verdad centrarnos, trabajar y bueno, yo creo que los ciudadanos de verdad que van a tomar muy buena nota, como están tomando nota, y a ellos sí que les va a pasar una gran factura electoral. Centrémonos entonces en nuestros temas, el trabajo que ha llevado la Junta de Andalucía en este último año, por ejemplo, el 25. Materia, por ejemplo, temas importantes. Tenemos la educación y tenemos la sanidad, 2 temas importantes. ¿Qué podemos destacar de este año, delegada? Yo puedo hablar, y podemos estar horas y horas. Puedo tener 400 folios hablando de sanidad y educación, pero bueno, yo lo que sí, lo primero que quiero destacar es que, por ejemplo, en materia educativa, si hay una provincia en donde se ha demostrado que el gobierno de Juanma Moreno
ha querido fomentar la infraestructura educativa y ha querido, sobre todo, cumplir con una provincia que estaba particularmente olvidada, esa ha sido la provincia de Almería. Nosotros desde el año 2019 hemos ejecutado más de 300, casi 350 actuaciones que han supuesto más de 78 millones de euros y son realidades que se pueden comprobar, constatar en Almería, Níjar, Huerca, Piator, Ejido, etcétera, 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 porque estamos actuando particularmente en toda la provincia. De hecho, ahora mismo se está llevando a cabo un plan que directamente los propios centros educativos se le ha dado un dinero para que ellos puedan invertirlo en cuestiones de bioclimatización, etcétera. ¿Cuándo iban a ver los directores una cantidad económica ingresada en sus cuentas bancarias para que puedan llevar a cabo determinadas actuaciones, en este caso de confort climático? Pero bueno, dicho eso, y como decía nuestro delegado, los niños cuando llegamos en el poniente se nos salían por las ventanas, es decir, había mucha cantidad de críos, afortunadamente niños y niñas. Almería es una provincia con mucho tirón, que de los que vamos a crecer, y lo primero, bueno, pues empezamos a ejecutar muchas obras de ampliación, reforma, pero también de nueva construcción en el poniente. Salinas, en Roquetas de Mar, un gran centro que va a contar con más de 600 plazas para el alumnado de la ESO, en este caso estamos hablando de un IES, que está a punto ya de ejecutarse, son 10 millones de euros, y en Roquetas además concretamente hemos finalizado muchas actuaciones, 21 actuaciones por más de 5 millones de euros, y ahora mismo seguimos ejecutando muchas de ellas por 30 millones de euros. Otro de los grandes municipios en los que tenemos que actuar en el Ejido, como digo, el poniente era terrible, y en el Ejido 9 millones de euros, que también hemos sido capaces de ejecutar el CEIP Bahía de Almerimar, que este año teníamos oportunidad de abrir sus puertas a primero de curso. Aquí también, en la capital, el IES Saladra, con un presupuesto de 2,4 millones de euros. También en Níjar hemos actuado. Vamos a ejecutar, también vamos a empezar con el IES Las Marinas, 10 millones de euros. En Matagüe del Ejido también tenemos, en mayo pusimos la primera piedra de lo que va a ser un IES con una inversión de 8,6 millones de euros, y en 2026 vamos a seguir actuando en Pulpí, Santa María del Águila, mejora de climatización, en el CEI Nueva Andalucía. Es decir, constantemente estamos llevando a cabo ampliaciones, reformas y sobre todo haciendo nuevos centros para que evidentemente, bueno, pues podamos hacer frente, bueno, pues a ese crecimiento demográfico que tenemos en la provincia de Almería. Que también es verdad que hay que decir que este año, lo decíamos a principio de curso, este año hemos bajado con respecto al año anterior, pero nosotros, lejos de cerrar aulas como han hecho otros gobiernos, nosotros lo que hemos hecho es aprovechar para bajar la ratio y dar una educación más especializada. Y no se me puede olvidar una cosa importantísima. Este gobierno ha puesto en marcha una medida para que nuestros niños de educación infantil en este primer año, de 2 a 3, sea gratuita la educación infantil de primer ciclo. Es decir, que antes se pagaba y ahora no se paga. Son 40 millones de euros lo que se va a invertir en Andalucía, y el año que viene lo vamos a ampliar. Es decir, yo creo que lo que había antes y lo que se está ejecutando, las medidas que estamos adoptando y cómo lo estamos trabajando, evidentemente no tiene nada que ver el confort climático, cómo estamos adaptando los colegios, cómo, en fin, yo creo que no hay nada más que un antes y un después en materia educativa. Pero qué decir entonces de temas sanitarios, porque antes teníamos centros, no teníamos ningún centro, y ahora es que por donde mires va a Torre Cárdenas y se queda uno sorprendido de que cada vez que mira se encuentra un edificio nuevo. Yo, mire, en Torre Cárdenas, o sea, en Torre Cárdenas, en tema sanitario, verdad que eso es una cuestión muy sensible, porque yo creo que siempre se necesita más, y como usuario, evidentemente. Y que quedan muchas cosas por hacer, que siempre se dice. Y como usuarios sabemos que no todo es suficiente, que tenemos que seguir trabajando en reducir todas las listas de espera, que tenemos que seguir trabajando en la atención primaria y demás. Pero lo que sí es verdad que es irrefutable es las grandes inversiones que hemos llevado en materia de sanidad. Ahí tenemos el Centro de Salud de Piedra Redonda. Es una estructura que llevaba 11 años y que este gobierno de Juanma Moreno ha tenido que ejecutar con 2,8 millones de euros. Hemos culminado efectivamente la maravilla que tenemos de consultas externas con una inversión de 34,8 millones de euros. Es Bahía de Almería, se llama, para que nuestros telespectadores se vayan acostumbrando, aunque yo creo que siempre va a ser
consultas externas, externas, efectivamente. que además ahora estamos trabajando también en el futuro parking para poder darle ese servicio a todos los usuarios. El centro de salud de Mojácar también, con una inversión de 5 millones de euros. Pero luego, sobre todo, y también lo más importante, es que seguimos renovando material en todos los centros de salud y metiendo nuevas carteras de servicios. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, por poner un ejemplo, en Vícar hemos ampliado la cartera de servicios y, por decir algo, se pueden hacer, tienen rayos X. Antes no tenía y ahora cuentan también con otra serie de servicios. Por lo tanto, insisto, tenemos que seguir mejorando, lo sabemos, lo tenemos muy claro, estamos trabajando, pero creo que vamos por el buen camino, lejos de un retroceso, partimos de una situación muy complicada. Tenemos nuestro PEC-TAC, que no se nos puede olvidar, y estamos trabajando, bueno, pues muchas cuestiones más en materia de sanidad. Importante, materia de agua, aquí podemos detenernos, y materia cultural. Materia de agua por la cantidad de inversiones que está habiendo, pero el tema de cultural, la Alcazaba de Almería, el que vino hace 7 años a la Alcazaba y venga ahora, puede decir, ¿es que la han hecho nueva, la Alcazaba? La Alcazaba, la verdad es que, bueno, yo creo que ha sido uno de nuestros grandes hitos importantes. Hemos hecho una apuesta de más de 11 millones de euros, lo vamos a superar, los 11 millones de euros, y gobiernos anteriores invirtieron desde 2015 a 2018 233.000 euros. Es decir, yo solo quiero decir 233.000 euros frente a los casi 11 millones de euros que vamos a invertir en la Alcazaba. Y otro gran emblema, además no solo el emblema del Renacimiento, sino también otro emblema cultural potentísimo en nuestra provincia de Almería, aunque sea para uso y disfrute de los murcianos, como digo yo, que lo ven más que nosotros, pero tenemos el Castillo de Belén Blanco. Y el Castillo de Belén Blanco era como una deuda pendiente que teníamos, en donde nadie se hacía cargo, nadie sabía. Yo era parlamentaria, no sabíamos, estaba en una comisión, en la de empleo, en la de no sé qué, no sé cuánto. En definitiva, hasta que ha llegado este gobierno, íbamos a invertir más de 6 millones de euros. Ya hemos hecho la primera fase y nos vamos a entrar ya en la segunda fase. Por tanto, en materia cultural, además de todo lo que podíamos haber podido ejecutar, principalmente hay 2 emblemas importantísimos que marcan el interés, como digo, de los gobiernos de Juanma por la provincia de Almería. Y en materia de agua, bueno, pues yo es que creo que casi que es hora de decirlo, ¿no? Empezando por la capital, con las obras de abastecimiento de la pipa San Cristóbal para garantizar el agua de por vida a los almerienses, obras que también hemos replicado a obras de abastecimiento en Roqueta y en El Ejido, pero sobre todo dando, y también una potabilizadora en Cuevas de Almanzora, con una inversión de 10 millones de euros, potabilizadora para potabilizar el agua que viene del trasvase y que pueda ser consumida en el levante de nuestra provincia de Almería, levante y comarca de la Almanzora. Pero es verdad que en materia de agua no nos podemos, o sea, las lluvias nos han dado un respiro, pero es verdad que no podemos relajarnos. Tenemos los pantanos todavía, concretamente el de Almanzora, al 5,95% de su capacidad, ya ves. Charca. Y Beninal, que era de lo que nos traíamos antes aquí a la capital de Almería, al 12,43% de su capacidad. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hace poco el consejero anunciaba, el consejero Ramón Fernández Pacheco, anunciaba además en Roqueta 14 millones de euros para llevar a cabo un proyecto para la construcción de depósitos de agua que va a poder albergar más de 70.000 metros cúbicos, es decir, para poder tener agua para que cuando la desaladora de Campo de Dalía, competencia de Aquamed y del Gobierno de España, falla porque están fallando y que además no terminan de poner una solución, tanto esa como la de Carbonera, pues por lo menos este gran municipio y incluso otros municipios colindantes puedan tener suficiente agua para poder darle servicio a los, en este caso, roqueteros. Y estamos trabajando en cientos o en decenas, mejor dicho, de EDAs, ¿no? En este caso, de estaciones de depuradoras. La EDAR de Mojácar, la depuradora, para que no entiendan la depuradora de Mojácar, la depuradora de Alhama, la nueva EDAR en Fiñana, etcétera, etcétera, porque además estamos ejecutando seguimos ejecutando un plan de depuración
desde el año 2010 que venía arrastrando el gobierno del Partido Socialista y que no ejecutaba en la provincia de Almería. Pero es que además esa obra de depuración, saben nuestros agricultores que nos están escuchando, que luego son posibilidades de agua, porque trabajamos en los terciarios y damos posibilidades de agua, como vamos a hacer precisamente en la zona de Poniente, que con los terciarios de Roquetes y Ejido, el Poniente almeriense va a tener 15 hectómetros cúbicos de agua más. Por lo tanto, en agua no paramos, han sido 183 millones de euros los que venimos invirtiendo en estos últimos años en materia de agua en la provincia de Almería. Y bueno, pues como digo, seguiremos trabajando, lo tenemos claro, porque el agua, como decimos nosotros, no solo para beber, es también para comer y es más necesaria que nunca. Y además porque la Junta de Andalucía en tiempo y forma presenta los presupuestos, los aprueba y los puede ejecutar desde el día 1 de enero. Es que es fundamental. Es que es fundamental poder tener unos presupuestos para poder ejecutarlos. Claro. Si no, pues evidentemente pues no puedes iniciar nuevos proyectos y no puedes trabajar en nuevas inversiones para la provincia de Almería. Por ejemplo, el tema fomento, muy rápidamente, Arantxa, porque ahí hay proyectos importantes, por ejemplo, para la capital almeriense. Ese proyecto Puerto Ciudad, el tema del soterramiento, que la Junta de Andalucía también aporta y a pulmón. Y 3 veces más de lo que se dijo que en primer momento. Sí, bueno, yo en fomento además de carretera y cuando ha habido algún destrozo, la delegada de fomento, estos presupuestos, estaba muy contenta porque van a venir bastantes inversiones para poder mejorar el firme, por supuesto para acometer emergencias, para acondicionamiento, verja, Dalía, Garrucha, una gran infraestructura para el box, que el nuevo acceso sur al polígono industrial de Albó. Esto, las personas que nos están escuchando a lo mejor dirán, bueno, pero es que el nuevo acceso al polígono de Albó es que me tiré yo en el Parlamento de Andalucía pidiéndolo 4 y 5 años y nunca llegaba. Y nunca me lo aprobaban. Yo lo presentaba como enmienda y por fin vamos a poder acometer ese acceso. Pero bueno, el nuevo tramo de la autovía de Almanzora, que seguimos redactando proyectos y como muy bien decía, hay dos cuestiones importantísimas e impepinables. El Puerto Ciudad, con una inversión de 15 millones de euros, hemos conseguido hacer un convenio de la Junta de Andalucía con el puerto para poder ejecutar esa obra y, hombre, y hemos triplicado las cantidades económicas que teníamos contemplado para el soterramiento y hemos alcanzado la cifra de 48 millones de euros. Pero importante, y muy importante, nos dijeron en el 2026 que llegaría el AVE, no va a llegar, después para el 2028 no va a llegar. Y yo de verdad, yo ya casi que me mojo porque yo creo que los almerienses deberían de saber que este tren va a tardar mucho más, porque claro, hasta que no se ejecute la parte de soterramiento que compete a Lorca, claro, cuyos trabajos tienen un plazo de ejecución de 32 meses, pues si nos ponemos a echar las cuentas, es decir, yo creo que el AVE es, en este caso, un verdadero desastre en la provincia de Almería. Pero bueno, nosotros nos comprometimos y nosotros hemos cumplido con la parte que nos compete. 2 minutos me quedan para terminar la entrevista. Sí me gustaría que habláramos de inclusión social, tema importante, dependencia, tal, en la Junta de Andalucía se ha volcado también en la provincia de Almería en este año 2025. ¿Qué podemos destacar? Pues mire, yo destacaría las grandes inversiones que estamos haciendo en centros de día y en residencias de mayores. Hemos sacado una convocatoria de 134 millones de euros para toda Andalucía y Almería ha sido la más beneficiada con 30 millones de euros. Y lo que estamos haciendo es que con esos 30 millones, cofinanciando con entidades sociales y con ayuntamientos, la ejecución, en este caso en Almería, de 20 proyectos donde estamos creando una residencia y unos centros de día espectaculares para las personas que más queremos y porque esas plazas residenciales son más necesarias que nunca como consecuencia del envejecimiento de la población. Pero hay una cuestión que a mí también me gusta destacarla y es que hemos incrementado el precio plaza concertada y conveniada en los centros de día y los centros residenciales y también que hemos incrementado, como digo, un 32% desde el año 2019. Por lo tanto, yo creo que esos incrementos más el incremento del dinero también de horas, el precio a las trabajadoras, y digo trabajadoras porque principalmente son mujeres, a las trabajadoras de la dependencia, pues nos está permitiendo que, bueno, pues también estemos consiguiendo incluso reducir, que es otra de las nuestro caballo de batalla, bajar en la provincia de Almería las listas de espera para conseguir la dependencia,
que sabemos que todavía está siendo largo, Sí. pero que nadie nos puede negar que hemos bajado un 58% el número de días desde el año 2015. Por lo tanto, y en resumen, Sí. estamos invirtiendo mucho en materia de dependencia. En Andalucía tenemos el mayor sistema de la dependencia de toda España, con más de 2.331 millones de euros. Recordar que quizás nos vendría, que estamos infrafinanciados con respecto a otras comunidades, como es, por ejemplo, Cataluña, que no solo es que vaya a recibir más por el sistema de financiación, sino que es que ya de facto recibe actualmente mucho más por la dependencia Cataluña que Andalucía, y eso es muy injusto, pero bueno, que nosotros humildemente vamos a seguir trabajando, reduciendo esas listas de espera y dándole bienestar, en este caso a los vulnerables, más vulnerables, que son los usuarios del sistema de la dependencia. Arnaldo Martín, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en este rápido resumen que hemos hecho. Ojo, nos faltaría justicia, medio ambiente, el boticario, que vino la consejera la semana pasada a la reinauguración de ese parque, ese nuevo pulmón que va a tener Y la el ciudad. número de autónomas. Hay un dato que yo destacaba y solo termino con esa pincelada que me gustó mucho cuando lo hablaba con el delegado de empleo. Fíjese, en el mes de diciembre, en la provincia de Almería, ya tenemos más autónomos que parados. 63.000 y pico autónomos frente a los 42.000 parados. Es decir, eso es evidencia la forma de ser, el trabajo de los almerienses, y yo me siento muy orgullosa de poder participar en ese crecimiento en la provincia de Almería. Pues con ese dato nos quedamos. Arantxa, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Vosotros? Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por ahí. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más, creo que desearles que pasen una feliz noche.